Les felicito porque a pesar de la lluvia y el fresquito, ha venido. Así que decirle al que está al lado, te felicito. Ahora les voy a contar algo, esto que quede entre nosotros. ¿Pueden guardar un secreto? ¿No? Acá queda. Los pastores Procochuk, Elizabeth y Alberto, ellos estaban, cuando yo entré al seminario, era el último año de ellos. Así que fueron compañeros. Somos de la época de los dinosaurios. No se enojen conmigo. Y otro detalle les tengo que contar. Ustedes no se imaginan lo que se decía de Alberto Procochuk. En ese tiempo era el rehén, el que no era bautista. Y estaban por sacarlo de la convención. ¿Saben por qué? Porque él trabajaba con grupos. Es un pionero. Fueron pioneros. Yo recuerdo que era todo el comentario, el chusmerío de que Alberto sí lo van a sacar y porque como que se portaba mal. Se imaginan ustedes, así que, pero se mantuvo firme y Dios lo bendijo. Y persevera hasta el final, eso es lo que vale. Bienvenidos, y les voy a pedir que pasen al frente, así le ven la cara. Aunque ya los vieron en el... Vengan los dos, vengan. Aunque ellos salían, ella tiene mi misma edad, Sí, somos mellizos. ¿Cómo? Somos mellizos. ¿Vos saben cuántos tenés? Dice, si ¿saben cuántos tengo? Sí, que saben. Él más. Él tiene más todavía. Es una alegría inmensa poder visitarlos y saludarlos con el inmenso amor del Señor y poder contarles. Yo acepté al Señor cuando tenía 4 años, en una campaña en Neuquén. Mi papá era pastor y había venido el pastor Cornelia. Yo me convertí con el pastor Cornelia. No me digas. Otra más. No puede ser. ¡Wow! Era mi pastor. Ojo, sí, que era mi pastor. Sí, bueno, pero era evangelista también. Así que él fue, mi papá lo invitó para una campaña y él fue y predicó tan claramente esa noche que había solamente 2 destinos. Y nosotros teníamos que elegir acá porque no había tiempo después de elegir. Y pintó el cielo tan maravilloso. Pero dijo que había otro lugar, que era el infierno, que era tan espantoso. ¿Puede creer que cuando él hizo el llamado, yo me mandé al frente? Y todos desconfían de los chicos, porque dicen, no, lo hizo porque todos lo hacen. Pero mi mamá dice, yo me di cuenta que te habías convertido porque me encerré en la pieza. Y los padres sospechan de los hijos, siempre somos culpables hasta que se compruebe que somos inocentes. Y me dice, ¿por qué te encerraste? Y yo le dije, por una mala palabra. No mientas. Yo no te escuché ninguna mala palabra. No, pero yo la pensé. Y mi mamá dijo, se convirtió. Porque ¿quién se puede dar cuenta de que algo está mal y que tiene que correr a su pieza a pedirle al Señor que eso es santidad. Y no es de nosotros, es de Dios. Amén. Pero cuando recibimos a Dios, Él es 3 veces santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si estamos llenos de Él, somos santificados. Así Amén. Que una semana de santidad, gloria al Señor. Amén. Tremendo lo que va a ocurrir aquí en Posadas, ¿sí? Amén. ¿La vas a dejar seguir hablando? No, mejor que siga ella. Bueno, ellos son pastores en Berisso,
tienen una iglesia grande y tienen hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Dos, una mujer, un varón, que estuvieron de chiquititos aquí en Posadas. Porque ellos fueron pastores de acá de la iglesia cuando estábamos en Colón, antes, mucho antes. ¿En qué año? A Posadas más o menos por el 70 hasta el 79, en que estaba la iglesia creciendo y todo, el Señor nos llamó para ir allá y no queríamos ir. Pero bueno, era Él el que quería, así que allá fuimos. Y acá Dios obró y allá Dios obró, así que está en todas partes. Bueno, vamos, ¿qué le parece si oramos por ellos para que Dios los use y nosotros podamos recibir lo que Dios tiene a través de ellos? Padre Celestial, te damos gracias porque tú los trajiste, te damos gracias por sus vidas, te damos gracias por todo lo que has hecho a través de ellos en todos estos años. Y te pedimos que ahora tú nos ayudes a predisponer nuestros corazones para recibir tu palabra, no palabra de hombres, sino tu palabra. Te agradecemos, Dios, y te decimos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y les quiero decir una cosa más. Este hombre es presidente de la comisión del Seminario Internacional Teológico Bautista ahora. Y aparte es presidente de la UBLA, Unión Bautista Latinoamericana. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien, gracias. Bienvenidos. Gloria al Señor. Qué hermoso tiempo. Y tengo gran expectativa de lo que Dios va a hacer en estos días aquí en medio nuestro. Y estoy tan agradecido porque siempre les recuerdo en mis oraciones y cada vez que estoy orando por el país y cuando paso por la provincia de Misiones y orando por los pueblos, las ciudades, las iglesias, siempre caigo orando por esta congregación, por cada uno de ustedes, por el ministerio de Mirta, para que Dios la fortalezca y fortalezca el liderazgo y que la iglesia siga creciendo en el poder del Espíritu Santo. Así que ese es mi objetivo, mi meta en mis tiempos con el Señor. Cuando hablamos de la santidad, por ahí la santidad no tiene buena prensa en algunos ambientes. ¿Por qué confunden la santidad con el santulón o la persona que aparenta santidad, pero realmente no es, o se cree superior a otros, diferente a otros? Entonces hay cierto orgullo en su corazón. Entonces uno cuando piensa en la santidad está pensando en el santurrón o un santulón, según en América Latina se usa. En España se dice más bien santurrón. Es decir, que habla de una vida de comunión con Dios, pero con sus hechos los niega al sentirse superior a otros y a veces pone carga sobre otros que difíciles de llevar, como dijo el Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar yo quiero referirme al verdadero significado de la santidad según la palabra de Dios, lo que es el contacto con Dios, porque Dios ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Él nos está llamando a una vida de santidad, de pureza. Y la primera vez que se habla de un lugar santo, de un suelo santo, fue cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios. Cuando él ve esa zarza ardiente, se acerca para ver por qué ardía, porque había combustión espontánea en el desierto. Muchas veces ha visto la zarza de pronto encenderse por el calor y apagarse inmediatamente. Pero esta zarza seguía ardiendo y ardiendo y dice: ¿Qué pasa? Que arde y arde. Y cuando se acerca escucha la voz que le dice: Moisés, Moisés. Sí, Señor, ¿qué?
acá estoy. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Es un lugar santo. El lugar que pisas es un lugar santo. Así que Moisés tuvo que quitarse las sandalias para estar en la presencia de Dios. Y esta costumbre existe en las iglesias de Corea. Tuve la oportunidad de viajar a Seúl, Corea, en 2 oportunidades. Y en la primera fue en un congreso de evangelismo mundial. De todos los evangelistas del mundo nos congregamos allí. Fue antes del año 2000, estamos pensando en el 2000 como meta de alcanzar el mundo para Cristo. Y a mí me invitaron a predicar en una iglesia presbiteriana, juntamente con el pastor Juan Calcani. Viajamos juntos y nos dijeron, mire, nuestra congregación tiene 4 cultos a la mañana. La primera reunión a las 6 de la mañana. Así que nosotros lo vamos a ubicar en un hotel y temprano, cerca a las 5, 5:30 de la mañana, vamos a pasar a buscarlos. A las 6 comienza el culto. Así que nos buscaron el hotel muy temprano, fui con Juan y dividimos la predicación. Yo predicaría 2 veces y él 2 veces, es decir, teníamos estar en 4 turnos. Así que cuando empezó la reunión, yo vi que el pastor subía al púlpito, un lugar como este, ¿no? Una plataforma, y antes de subir él se quitaba los zapatos y lo dejaba así. Y me asombré porque tomando la figura de Moisés, él se quitaba los zapatos porque él estaba pensando, voy a predicar la palabra y este lugar es santo porque Dios está aquí. Así que se quitó los zapatos y yo tenía unas botas y me costó sacarme esas botas, pero subí a predicar en medias, ahí, sin zapatos, y realmente fue una experiencia hermosa porque me hablaba del sentido de la santidad del lugar. El lugar que pisas es santo. Y donde está Dios siempre existe la santidad, está el poder de Dios. Y a veces, ¿por qué Dios quería que quite las sandalias? Porque los pies tendrían que estar en contacto con la santidad del lugar santo. Y si había algo que impedía esa santidad, ese fluir de Dios, tenía que ser quitado. Y a veces hay cosas en nuestra vida también, para que tengamos comunión con Dios, esas cosas tienen que ser quitadas. Si no se quitan, nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por qué oro y no responde? ¿Por qué pido? Dios no dice nada. Busco y no encuentro. Llamo y la puerta sigue cerrada. Y probablemente porque algo se interpone, como dice la Biblia, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros para no oír. Me hace acordar el sulfato de plomo que hay a veces en la batería cuando uno quiere encender el auto. Una vez quise encender y no andaba, el motor estaba bien, tenía combustible, todo lo que, es decir, la batería no era muy vieja, así que tenía carga y quería hacer andar el auto y no andaba. Y alguien me dice, pero tenés que limpiar posiblemente los bornes, hay sulfato. Está sulfatado el borne. Así que yo limpié el borne y inmediatamente arrancó el auto. Y yo estaba pensando, bueno, nosotros también tenemos un sulfato de plomo en nuestra vida que nos separa de la fuente de energía que es Dios, del Espíritu Santo. Y tenemos que sacar eso, quitar eso. Y eso se quita con la confesión, con el reconocimiento. El reconocer que uno ha faltado. Es difícil que Dios escuche, por ejemplo, si uno no ha perdonado de corazón.
Uno está pidiendo perdón a Dios y que Dios lo escuche, pero en su corazón mantiene el resentimiento. A menos que saque eso, que lo confiese y diga, Señor, delante de tu presencia, yo perdono. Como me perdonas a mí. De pronto el sulfato desaparece, el pecado desaparece y entra uno en la comunión perfecta con Dios. Así que necesitamos nosotros movernos en este sentido. Ustedes saben qué nos enseña la Biblia sobre la santidad. Y una cosa que descubrí, que la santidad es superlativa. ¿Qué quiero decir con que es superlativa? ¿Qué es algo superlativo? Cuando algo es muy grande, cuando está fuera de lo que es común y que tiene el máximo grado de excelencia. Es decir, que tiene las características inusuales o de proporciones desmedidas, como la experiencia que vivió el profeta Isaías cuando entró en el templo de Dios y tuvo una visión de Dios que estaba sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y aparecieron unos serafines. Los serafines significa seres de fuego que estaban proclamando santo, santo, santo. Kadosh en hebreo. Kadosh, Kadosh. Eso significa santo. Y uno a otro daba voces, le gritaba un serafín a otro, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, gritaban los serafines. ¿Por qué repetían 3 veces, santo, santo, santo? Al repetir en hebreo la palabra de Dios, que es santo, está diciendo que la santidad de Dios es superlativa. Santo, santo. Que cuando Jesucristo emplea también la repetición en algunas de sus frases, cuando Él dice, de cierto, de cierto os digo. O de cierto te digo, en verdad te digo, cuando lo repite, significa que es una palabra ciertísima. Cuando alguien nos cuenta algo, nosotros le decimos, pero ¿es verdad? Y le hacemos repetir, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Fue así? Fue así. ¿Por qué? Porque queremos afirmar algo. Por ejemplo, Jesús dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero es cierto, es cierto. Tienes que nacer de nuevo. De cierto, otra vez dijo él, Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Te lo digo de cierto. Hay una afirmación superlativa. De cierto os digo. En el libro de Apocalipsis describe una visión semejante al profeta Isaías diciendo que los 4 seres vivientes no cesaban de día y de noche decir, santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios 3 veces santos debido a su eterna y permanente santidad. En esa luz inaccesible, tal como les describe Pablo en su carta a Timoteo diciendo, el único que tiene inmortalidad,
el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Sempiterno significa que dura para siempre, que no tiene fin, el imperio de Dios. Otra palabra que describe la santidad de Dios es la palabra santísimo. Santísimo es mucho más que santo. Así se lo nombra en Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Inteligente, ¿quién es? El que conoce al Santísimo, el que tiene comunión con el Santísimo. En el tabernáculo, en el templo, había dos lugares, un lugar santo y otro lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes entraban, podían entrar todo el tiempo, todos los días, pero en el Santísimo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote con la sangre del Cordero, entrando en ese lugar santísimo. Y aquí vemos cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, la Biblia dice que entró en los cielos en el lugar santísimo por medio de su propia sangre, para que nosotros tengamos acceso a ese lugar que nadie podía entrar. Ahora Jesucristo nos abrió la puerta por medio de su preciosa sangre. Y dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si no fuera por Jesucristo, nunca podríamos entrar a ese lugar santísimo. Pero esta noche podemos entrar porque Jesucristo abrió la puerta, rasgó el velo, penetró y diciendo: bienvenido, ahora pueden tener la misma comunión con el Padre que yo tengo. Pueden hablar con Él directamente, sin ningún obstáculo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Por Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Pero también la Biblia nos habla que la santidad de Dios es nuestra garantía. ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuese santo o santísimo o 3 veces santo? ¿Qué sería de nosotros si Dios no dijera la verdad? ¿Qué nos ocurriría si Dios nos mintiera y no cumpliera su palabra? O si Dios no fuese justo con nosotros. O si Dios no nos amara como nos ama. ¿Dónde terminaríamos si Dios fuera como los dioses de Grecia y de Roma? Si ustedes estudian un poco de historia y la historia de los dioses griegos y romanos, van a encontrar que los dioses eran traidores, mentirosos, perversos, falsos, adúlteros, crueles, iracundos, perversos. Todo el tiempo estaban engañando, mintiendo. Esos eran los dioses de la antigüedad. Pero nosotros tenemos la garantía de la santidad de Dios. Dice el Salmo 89:35, una vez he jurado por mi santidad
y no mentiré a David. Y por medio del profeta Amós dijo, Dios el Señor juró por su santidad. Jurar es prometer algo solemnemente, poniendo como garantía un testigo o nuestro juramento ante Dios o ante ciertas personas que consideramos importantes. Algunos dicen, te lo juro por mi mamá o por mi papá, te lo juro por mis hijos que estoy diciendo la verdad. Dios jura, pero lo hace por su santidad. He jurado por mi santidad, dice Dios. El juramento de Dios tiene garantía. Él no podía haber jurado por su Hijo Jesucristo, por el trono, por el cielo, por la tierra, por el universo, pero juró Dios por su santidad que Él no va a mentir. Cuando Él te dice, pedid y se os dará, Él va a cumplir su palabra. Cuando Él dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a dar, Él lo da realmente, porque Dios no miente. La palabra de Dios dice que es imposible que Dios mienta. Hay garantía. Pablo dice en su epístola a Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes el principio de los siglos. Y más adelante en Hebreo dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es un Dios fiel. Puedo descansar en su palabra, en su promesa, 3 veces santo. Si Él no fuera santo nos mentiría, pero Él nos dice la verdad. Y cuando Él dice que vamos a tener vida eterna porque hemos creído en Él, hermanos, tenemos vida eterna. Y habla en tiempo presente, no dice tendrán vida eterna, sino tienen vida eterna. Tiempo presente, hoy, en este instante. Los sinónimos de garantía son seguridad, protección, salvaguarda, amparo, que es precisamente lo que nos da la santidad de Dios. Como escribió Pablo a los Efesios diciendo, en quien en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad a tal punto que a veces podemos cantar, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. No me va a fallar. Puedo confiar en el Señor. Jesús dijo que nada nos podrá arrebatar de su mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué seguridad eterna tenemos! Preciosa lo que hemos recibido a Jesucristo. Hermanos, es la garantía de la santidad de Dios. Está sellado con el sello que dice Dios que no miente, Dios fiel te promete la vida eterna. Nadie te la podrá quitar, nadie podrá arrebatarte de los brazos de amor de nuestro Señor. Porque eres su hijo, su hija, te ha redimido, te ha salvado, te da este sello de seguridad. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. Es palabra cierta de Dios. Es palabra de Dios. Pero también la santidad, ¿saben qué? Es hermosa. Arthur Pink, que fuera escritor y un gran erudito de la Biblia,
de quien se dice que leyó toda la Biblia de punta a punta más de 50 veces. Y escribió y leyó más de 1 millón de páginas sobre teología. Escribió un libro titulado Los atributos de Dios. Y en un capítulo dedicado a la santidad de Dios, él dijo: el poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, es decir, que sabe todo, son sus ojos. La misericordia, sus entrañas, su corazón, la misericordia. La eternidad es su duración, pero la santidad es su hermosura. ¿Por qué dijo que la santidad es la hermosura de Dios? Sin duda alguna, porque la Biblia así lo dice. Veamos estos textos bíblicos. Quiero mencionar 4 textos bíblicos que hablan de la hermosura. Dice en Crónicas 16:29, dad a Dios la honra debida a su nombre. Traed tu ofrenda y venid delante de Él, postraros delante de Dios en la hermosura de su santidad. Salmo 29:2. Dad a Dios la gloria debida a su nombre, adorad a Dios en la hermosura de su santidad. Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y este versículo es sumamente significativo, porque nos revela que la falta de voluntad del pueblo es a causa de la falta de la hermosura de la santidad. Cuando uno se ofrece voluntariamente, cuando tuvo contacto con la hermosura de la santidad de Dios. Fíjense Isaías, cuando Isaías ve la santidad de Dios y los ángeles que decían santo, 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 él se sintió primero terriblemente pecador. Un hombre que tiene labios inmundos, que habita en medio del pueblo de labios inmundos. Han visto a Jehová, Dios de los ejércitos, me voy a morir. Pensó que iba a morir, pero Dios le habla. Después de limpiarlo, después de santificarlo, después de tomar brasa del altar y poner en su boca, ahora eres limpio de tu pecado, ahora es borrada tu culpa. ¿Cuál es la reacción de Isaías? Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Inmediatamente dice, envíame a mí, Señor, porque ha sido santificado. Si usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, si Dios limpió su corazón, usted va a querer servir al Señor. Usted se va a ofrecer, va a decir, hace falta algo, yo puedo servir en algo, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Si hay que limpiar los baños, si tengo que atender a limpiar los mocos de los chicos, si tengo que sacar los piojos, lo que sea, acá estoy. Porque uno ha sido tocado por la santidad de Dios. Cuando Dios limpia nuestro corazón, nace el deseo de servir a Dios. Es el toque maravilloso. La falta de voluntad puede también venir por no conocer la Biblia y el poder de Dios. Jesús dijo entonces, respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La falta de voluntad para servir a Dios puede verse en que se ha puesto la fe en el conocimiento humano. Como dijo Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe fundada no en lo que yo sé, sino en lo que Dios hace en su poder. Señor, yo no sé nada, pero tú lo puedes hacer.
La gente dice es imposible. Para ti, Señor, nada es imposible, porque todo es posible para Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando uno cree en el poder de Dios, es capaz de emprender cualquier cosa, a lanzarse a cualquier empresa. El que cree en el poder de Dios sabe en su fuero íntimo que Dios todo lo puede. La falta de voluntad puede venir también de la ignorancia, de la hermosura, de la santidad. Porque dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Las cosas, poder y santidad. La hermosura viene de la palabra hermoso. Ellos tienen un sufijo que es el ura, hermoso, hermosura, que indica que algo es concreto. El sufijo se añade para completar el sentido de la palabra. Así que la hermosura de la santidad no es una idea, no es un concepto, sino algo concreto, como algo que yo puedo tocar. Hay algo real, consistente. El historiador Lord Acton, que vivió entre los años 1834 y 1929, escribió esta frase famosa: el poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Para indicar que sin la santidad el poder es peligroso. Incluso el poder espiritual. Uno puede tener poder espiritual, pero si no vive en santidad es muy peligroso. Puede manipular y dañar a la gente. La santidad y el poder tienen que estar unidos para que sean efectivos. La santidad es hermosa, es apetecible. Anhelemos la santidad que viene de Dios. Pero también la santidad de Dios es santificadora. En 1 Juan 2:20 dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dando a entender que todos los cristianos, todos los que nacieron de nuevo, todos los que recibieron a Jesucristo, los que han creído, tienen la unción del Santo, la unción de Jesucristo. La cuestión aquí es tener o no tener. ¿Qué significa entonces tener la unción del Santo? En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a sacerdotes que van a servir en el tabernáculo. Dice en Éxodo 29, luego tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre la cabeza del sacerdote y lo ungirás. La unción con aceite se hacía a los reyes para consagrarlos como reyes, como pasó con Saúl, con David, con Salomón. También Jesucristo. La palabra Cristo, el ungido, se llama el ungido de Dios, porque en él se cumplió la palabra de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Ese Dios mismo manifestado, hablando a través de esa unción, el Espíritu está sobre mí porque Dios me ha ungido. La unción del Espíritu Santo de Dios nos da un conocimiento especial. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
porque la unción misma os enseña todas las cosas, que es verdadera y no mentira, según os ha enseñado, permaneced en él. El apóstol Pablo dice que la unción nos da la capacidad, solamente esta capacidad a los que son creyentes. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Por eso el deseo más grande del apóstol Pablo fue, él dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¡Qué palabra! Espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, sí, tenemos alma, pero tenemos espíritu, que cobró vida cuando recibimos a Jesucristo. Los que no tienen a Jesucristo tienen el espíritu muerto. Pero nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros. Y por último quiero, para ir cerrando, mencionar un himno cristiano que se cantó y se canta a través de los siglos por mucho tiempo, escrito por Reinhard Heber. Él evidentemente era un niño prodigio porque a los 5 años ya se leyó la Biblia. Y más adelante se graduó en la Universidad de Oxford y fue ordenado como obispo de la Iglesia de Inglaterra en 1807. Ellos tuvieron una hija, se casó y tuvieron una hija llamada Amelia. Y a los pocos meses falleció su hija. Y resultó un duro golpe para él. Ustedes imaginen las ilusiones que tenía con matrimonio. Podían hacer tantas preguntas a Dios. Señor, ¿por qué nos arrebataste nuestra hija? ¿Por qué tuvo que morir? La pregunta, el corazón desgarrado. Los grandes, ¿por qué? Si hay tantas personas malas en el mundo, ¿por qué no te los llevas a eso? ¿Por qué un bebé? Si nada mal hizo. Podía hacerse todas estas preguntas. Sin embargo, él se mantuvo firme en la fe y escribió a partir de ahí 57 himnos cristianos para que la iglesia los cantara. ¿Y saben qué escribió él después de esto? Ese gran himno que dice: Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, Santo. Señor, nos arrebataste esta hija. Gloria a tu nombre. Santo, Santo, Santo. Y toda la cristiandad empezó a cantar Santo, Santo, Santo. Porque la santidad de Dios nos fortalece. La santidad de Dios nos levanta del polvo. La santidad de Dios nos consuela. Su palabra es seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Oh, gloria a su nombre. Nada nos podrá separar de ese amor. Ni la vida, ni la muerte. Cristo es vencedor y nos hace vencedores a nosotros. Así que si el Espíritu Santo está tocando tu vida, y yo estoy seguro que esta noche te vas a decir: Señor, aquí estoy. Como Isaías, te he visto, te he contemplado, he sentido tu presencia. Aquí me tienes. ¿En qué te puedo servir? Amén. ¿Qué le parece si oramos? Le invito a ponerse de pie y quiero hacer una oración antes de continuar, que continúe la reunión o concluya.
Oramos, Señor, en esta noche nos hemos acercado a tu santidad. Y cómo anhelo, Dios mío, que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y aquellos que no están, Señor, a ellos también te alcance tu bendición. Que en esta noche, Señor, te manifiestes con poder, rompiendo ataduras, limpiando los corazones, quitando los obstáculos. Señor, que la hermosura de tu santidad venga con el poder del Espíritu Santo y estés llamando a tu obra. Llama, Señor, a los jóvenes a servirte. Que haya muchos como Isaías que diga, Señor, aquí estoy para servirte. Unge sus vidas, bendícelos. En esta hora rompe toda atadura del diablo y manifiesta tu poder a través de Jesucristo nuestro Señor, a quien oramos en nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿Usted recibió? Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque eres santo, porque eres fiel, porque eres lo mejor de nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir frente a ti. Ayúdanos a conocerte cada día más. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias por estar en tu casa. Te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por los pastores Procochuk, te damos gracias por cada hermano aquí presente. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, Dios alce a ti su rostro, Dios tenga de ti misericordia y te dé paz. Nos vemos mañana,